Ya estamos grabando. Bueno, nuevamente, es un privilegio y un placer estar con ustedes en la medida de que seguimos creciendo en la palabra. La palabra no retorna vacía, no lo ha hecho en nosotros ni tampoco va a retornar vacía en las personas a las cuales nosotros tengamos el privilegio, y el deber de llevar esta palabra de salvación a todo el mundo. Bueno, seguimos, enfocándonos en la multiplicación, en la cadena de discípulos, en cómo hacemos discípulos que hacen discípulos. Estamos formando, buscando específicamente líderes que van a hacer ese trabajo multiplicador, una generación tras otra, tras otra, tras otra. Es así como ha llegado la iglesia al punto donde está, donde una generación le dice a la otra y se va llevando la palabra, persona por persona. Entonces, comencemos como siempre con una oración. Vamos a tener un minuto para bajar esto aquí. Querido Padre Celestial, venimos ante ti hoy y confesamos en especial los pecados de nuestra juventud, Señor. Al pensar en las veces en que en el pasado, en que actuamos con inmadurez o rebelión juvenil, Señor, reconocemos que actuamos y hablamos en forma que no te daba la gloria a ti. Pero confiando en Jesús para el perdón de todos estos pecados, también pedimos que envíes tu Espíritu Santo para librarnos de todos los sentimientos de culpa sobre esos errores y que obren en nosotros un amor hacia ti y hacia los creyentes, a todos los jóvenes que estén a nuestro alrededor, Señor, para que podamos mostrar paciencia y amor en nuestro trabajo con ellos, para que te puedan glorificar en sus palabras y obras y crecer como líderes en tu iglesia, Señor. Pedimos que uses esta clase para ayudarnos a crecer en nuestras habilidades y hacer estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar de una vez en el repaso de la lección que vimos anteriormente, un poquito del video. Repasemos el video que ustedes vieron para esta lección, el 4. Y hablamos hoy estamos haciendo un poco de cambio, estuvimos hablando sobre Bernabé, y hoy vamos a ver otro ejemplo de uno de los ayudantes o de las personas a los cuales los apóstoles también fueron alimentando para la proclamación del Evangelio. Y vamos a hablar hoy sobre Marcos. Entonces, ¿quién puede, de los que vimos en el video y lo que hemos leído en la Biblia, qué me pueden decir sobre Marcos? ¿Cuál fue el pueblo natal de Marcos? Y vamos a ver también quiénes eran los parientes de Marcos y veamos qué decisión tomó Marcos cuando era joven, cuál esa fue la mala decisión que aparece en el video. Entonces, un voluntario o voluntaria para que hablemos de el pueblo natal, acorde a lo que vimos. ¿Quién quiere, quién quiere decir, animarse a ayudarnos? ¿De dónde creemos que era Marcos? ¿Alguno tiene una idea? Bueno, mm, Marcos dice la escritura que se encontraba en el pueblo de Jerusalén. No nos dice exactamente dónde nació, pero desde que arranca y joven lo vemos en Jerusalén. Eso nos da una buena idea de que quizás lo más probable es que él haya nacido en esa ciudad, porque realmente, aunque sí es cierto, ustedes ven que el mismo Jesús se movió desde que estaba pequeño, no es como en estos días, antes era mucho más difícil moverse y es muy probable que Marcos haya nacido en Jerusalén, pero lo ponemos como tal, aunque no tenemos un 100%, ya que la escritura nos dice exactamente dónde nació, como en el caso de Jesús, que nació en Belén. Pero, ¿qué podemos decir entonces en cuanto a sus parientes? Ada, bienvenida. Contento Buenas de noches, tenerla. pastor. Buenas noches con todos. Buenas noches, Ada. Acabamos de comenzar, ¿oyó? Estamos repasando sobre Marcos. Y Luis nos va a decir ahora quiénes eran los parientes de Marcos. Adelante, Luis Bello.
Sí, buenas noches. Bueno, decíamos que Marcos o Juan Marcos Ujú. era primo de Bernabé, sí, Bernabé que era un levita, que también había estado en Jerusalén, pero después se había mudado a Chipre. Eh, y también su madre se llamaba María, que la madre también era devota del Señor Jesús y había recibido a los discípulos de Jesús en alguna oportunidad. Excelente, Luis. Muy bien. Entonces tenemos aquí a María, su mamá, no es María la mamá de Jesús, pero sí, sí era devota y estaba involucrada en la evangelización desde temprano. Y tenemos a Bernabé, a quien decimos que es su primo. Sin embargo, en algunas traducciones ustedes van a encontrar que no dice primo, sino que dice sobrino. La verdad es que la palabra se conoce como pariente. O sea, puede ser cualquiera de las dos, pero por las edades, pareciera que la traducción más adecuada o correcta sería la de primo más que la de sobrino o tío. ¿Y cuál fue esa mala decisión? Creo que me adelanté un poquito, am, que tomó el joven Marcos. ¿Cuál fue esa mala decisión? Bueno, ¿le puedo decir yo, pastor, lo Claro que que yo sí, investigué? Fabián. Bueno, con respecto a Juan Marcos, él, o sea, lo que él hizo es dar un paso atrás, o sea, retroceder, no avanzar, o sea, que abandonó la obra que estaba, que iba a hacer con Bernabé, y, o sea, juntos con Pablo y con Bernabé. Entonces, bueno, llegó antes de que fueran a Chipre. Bueno, entonces era posible que Juan Marcos se haya desanimado, ¿no? Se haya desanimado, no quiso seguir adelante, eh, siguiendo el camino del ministerio que tenía por llevar adelante. Entonces surge un desacuerdo que hace que Pablo escoja a Silas y el primo, Bernabé, se fue Marcos. con Juan Marcos. Ahí, eso es lo que he Ex- investigado. Excelente, Fabián, excelente. Y fíjense ustedes, o sea, Ujú. bueno, nuevamente no hay nada nuevo debajo del sol. Los seres humanos seguimos siendo seres humanos, no hay ninguna diferencia. O sea, lo que vemos ahí, lo que vimos anteriormente, lo seguimos viendo en nosotros. Así como vamos a ver un poco más adelante uno de los salmos donde el salmista dice, David, Señor, perdona mis pecados de la juventud, sobre todo, ¿no? ¿Y qué características tienen los jóvenes? Los jóvenes, una de las cosas más bonitas de la juventud es que los jóvenes están llenos de, ¿qué será? Completen la frase. Los jóvenes están llenos de, hay varias cosas que caben allí, pero vamos a ver cuál es la que estoy buscando en este momento. Una característica de los jóvenes es que Bueno, tienen mucha, cuando yo era joven, como cuando era joven, no, Carolina. esperanza, esperanza, yo creo que uno es muy soñador, uno tiene mucha esperanza, uno, no sé. Ok, los jóvenes tienen mucha esperanza, está muy bien. O sea, están mirando hacia el futuro, eso es cierto. Pero Sí. otra característica de los jóvenes es que los jóvenes tienen mucha, ¿Energía, pastor? muy bien, Energía. eso es lo que estoy buscando. Los jóvenes están llenos de energía. Sin embargo, los jóvenes tienen mucha energía, pero les falta algo que los adultos, las personas más adultas tienen. Eso se llama estamina. ¿Saben lo que es la Ah, estamina, no? La estamina es persistencia, es la duración en las grandes cosas. Los jóvenes son como muchas veces somos como fósforos, se encienden y bueno, la alegría y toda la energía, pero así como prendió, puff, ahí mismo también se desaniman rápidamente, se cansan. Entonces uno poco a poco se va desarrollando con la madurez también lo que se llama estamina o la resistencia. Y bueno, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero Fabián nos da una idea bastante buena. Ya probablemente se pudo haber desanimado por diferentes circunstancias. Le faltó estamina, empezó a tener dudas, nada que ninguno de nosotros no haya tenido.
cuando de repente entramos en nuestros primeros pasos del bachillerato y luego estábamos tratando de ver a qué carrera íbamos y no teníamos la menor idea. En fin, a veces las cosas no son lo que pensamos en todo sentido. Muchísimas veces nos metemos en un deporte muy emocionado, creemos que nos va a ir buenísimo y resulta que las 2, 3, 4 lecciones ya no nos gusta, estamos aburridos, es más fuerte de lo que pensábamos, etcétera. Todas estas cosas ocurren y también ocurren en el ministerio. La gente se emociona, cree que puede decir, llévame, yo quiero ir, tranquilo, yo voy a estar hasta el final, pero obviamente la realidad es mucho más dura y empiezan a desfallecer. Pero entonces aquí es importante que nosotros conozcamos dos términos que se aplican a todos los cristianos y para ver cómo trabajamos, cómo aplicamos estos términos y por qué son ellos importantes a la hora de trabajar con otras personas en el ministerio. Entonces, ¿quién quiere ayudarme con este primer pasaje? Bueno, está en Isaías, déjame verlo aquí. No los tengo. ¿Quién? Sí, vamos a buscarlos. ¿Quién puede buscar? Busquen por favor en sus Biblias. Quiero a un voluntario que busque Isaías 53, 5 y 6. Y quisiera que buscáramos otro voluntario que busque Romanos 3, del 23 al 26. Y el tercero, 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, 19 al 21. ¿Quién quiere ir primero? Sí, el de Isaías 53:5, ese me acuerdo porque es muy conocido, que es que habla de que Dios fue molido por nuestros pecados, que cargó con todo el peso del pecado, o sea, eso, molido por nuestros pecados. Y por sus heridas. Y por sus heridas hemos sido curados. Curados. Puede ser. Allí nuevamente lo que estamos buscando es el resultado total de lo que Cristo hizo con nosotros. Hemos sido curados completamente por lo que hizo Cristo. Y vamos a ver, todas esas palabras apuntan a lo que es la justificación. O sea, por lo que Él hizo, pasó, pum, curados, fuimos curados completamente. Luis, vamos con Romanos. ¿Lo tienes? Sí, ahí paso. Tenía una consulta después sobre Isaías que me gustaría si después la podemos hablar. Sí, bueno, con gusto. Sobre Si quieres lo dejamos hasta el cierre. Si tiene relevancia la clase, lo podemos discutir en el momento. Si no, lo podemos discutir sí, después. no, que después quisiera saber realmente si dice curado o salvado. Ya, muy bien. Podemos hacer el ejercicio, lo que terminemos. Yo abro mi programa que tiene los lenguajes originales y podemos ir exactamente a la palabra. Ok, gracias. Sí. No, lo que quiere decir, Romanos. que me había olvidado, es que por sus llagas fuimos curados. Sí, lo que dice es que quiere saber es el significado, todos los significados de esa palabra que dice curado, porque en algunos casos aparece como salud, por ejemplo, y salud no significa, aunque puede significar salud, puede ser vida. En este caso, si es curado, también podría ser traducido en otros lados como salvados. Entonces vemos en cualquiera de los casos, realmente es intercambiable. Lo único porque sabemos con el resto de la escritura que la curación que recibimos es una curación permanente, es una curación no de algo momentáneo, sino sabemos qué es lo que está ocurriendo allí, ¿no? Pero lo vamos a ver directamente cuando terminemos el texto, cuando analicemos el texto. Luis, ¿tienes Romanos 3, 23, 26? Y Carola, ¿puedes ir a 2 de Corintios cuando termine? Comparto. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Excelente. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado.
porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios Gracias. hizo todo esto para demostrar su justicia. Amén. Gracias, Ana Luis. Ahí vemos, tenemos una palabra muy importante que se está introduciendo, que es que hemos sido declarados justos o justificados. Y con la segunda de Corintios, y después luego pasamos entonces a la explicación final poniendo todos estos versículos en conjunto. Carola, ¿lo tienes? Sí, aquí estoy, sí, aquí estoy. Segunda de Corintios 5. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que Excelente. somos embajadores de... ¿Hasta ahí eras? No, hasta el No, 21. ya, todavía falta. Bueno, Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. gracias, 21. Carola. Hasta el Ajá. 21. Sí, por favor. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Bueno, gracias, Carola. Entonces, bueno, tenemos 3 versículos que nos hablan de lo que Cristo ha hecho. En el de Romanos encontramos por primera vez una palabra tomada del sistema jurídico que se llama justificación. Hemos sido justificados. Esta palabra viene de un juez, o sea, lo que muestra es un juez cuando él determina el fallo. Cuando el juez, después de presentar un caso con todas las pruebas, el juez toma una decisión y la decisión la anuncia generalmente con un mazo y dándole y golpeando hacia el mazo. Él dice que exactamente qué es, cuál es el fallo final. Cuando una persona es que encontrada inocente, él dice inocente, pum, ya está, se acabó, de ahí en adelante es inocente. Si la persona es culpable, golpea y dice es culpable, de ahí en adelante es completamente culpable. Estas cosas que ocurren de un momento a otro y que pasan se llaman forensicas, es forense. Significa que no es un proceso, es declarativo. Entonces el juez te declara inocente, eres inocente. El juez te declara culpable, eres culpable. Nosotros hemos sido declarados inocentes. En ese momento, eso es lo que pasa con nuestra regeneración. Cuando nosotros somos declarados inocentes, ya pertenecemos al reino de los cielos. Hemos sido justificados por Dios. La justificación se nos da a nosotros, son los méritos de Cristo, que ahora nos cubren, su sangre nos limpia de todo pecado, y por nuestra justificación estamos listos para entrar al reino de los cielos. Luis. No, perdón, me quedó la mano levantada, sin querer, disculpe. Perfecto. Sí, entonces, eso es la justificación. Forénsica, ustedes son declarados justos. Otra palabra para justos. Adelante, Yo Fayón. le puedo decir también que se puede agregar la palabra sustitución. Él fue sustituto de nuestros pecados. Excelente, Fabián. Por eso es que Cristo eso se llama la obra vicaria de Jesucristo. Y la palabra vicario es sustituto. Entonces, el vicario, él viene y toma nuestro lugar sustituto y es la perfección que Dios exige de nosotros. Entonces, cuando Dios nos justifica, Dios nos declara inocentes, en otras palabras, también nos declara perfectos. Somos perfectos para Dios. Somos santos e intachables. Cuando Dios dice, sean santos, así como yo soy santo, cuando Dios te justifica, te hace santo, te vuelves como Él. Lo que, si nosotros nos morimos, después de ser justificados, vamos derechito al cielo sin tener ninguna duda. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha declarado completamente inocentes, como lo vimos allí. Ahora, esa es la justificación declarativa, un proceso. De ahí estamos declarados inocentes y ya de ahí en adelante somos miembros de la familia de Cristo, listos para entrar en el reino de los cielos. Pero hay un segundo término que es muy importante. Se llama santificación. Y esta santificación ya es otra cosa, es un proceso continuo que viene después de nuestra justificación. Una vez que nos han declarado inocentes, nuestro corazón lleno del Espíritu, lleno de alegría, empieza a vivir una vida distinta, una vida nueva, una vida para Dios. Y vamos a ir creciendo en nuestra vida de santificación. Entonces, vamos a pedirle a
Somos santificados. Ada, si puedes Sí, leer para nosotros sí. segunda Tesalonicenses. Rodrigo, si puedes, Efesios 2. Segunda de Adelante. Segunda de Tesalonicenses, me dijo, ¿no, pastor? Sí, por favor, 2:13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tiene en la verdad. Gracias. Dios nos escogió al principio para santificarnos, nos santifica y de allí comienza nuestra vida de santificación. Rodrigo, ¿crees que puedas leer para nosotros Efesios 2:10 y Ada, bueno, Fabián, si puedes leer Romanos 8 después? Efesios 2:10. Sí, por favor. Romanos 8, 2:10. ¿cuánto? Del 5 al 10, Fabián. Primero, Bueno, deja que primero Rodrigo va a leer Efesios 2:10. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Amén. Entonces Dios a nosotros nos creó con una función, con la función de que nosotros hagamos las cosas que Él escogió de antemano. Eso es toda nuestra vida para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y finalmente Romanos 5, del 5 al 10, Fabián. bueno, del 5 al 10. Sí, hermano. Sí, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Amén. Gracias, Fabián. Entonces, bueno, vemos entonces ahora cómo una vez que hemos sido justificados de nosotros, empieza nuestra vida de cristiana, nuestra vida con Cristo, nuestro caminar, nuestro proceso de santificación. Mientras vamos caminando en ese proceso, cada día somos más imitadores de Cristo, así como el apóstol Pablo nos dice, sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Ambos procesos, tanto la santificación como la justificación, son obra de Dios. La justificación, todo lo hace Dios, nos trae de la muerte a la vida a través del Espíritu, o sea, 100%. Y aquí también porque la santificación es producto del Espíritu. Sin embargo, en la santificación nosotros participamos en la santificación. En la medida de que nosotros dedicamos más tiempo, en la medida de que nosotros realmente nos fortalecemos y resistimos a nuestra naturaleza pecaminosa, estamos avanzando en nuestra vida de santificación. Cada día más, o sea, nosotros los cristianos nunca vamos a dejar de pecar, lamentablemente. Pero en nuestro caminar de santificación, la idea es que reforzados por el Espíritu, sumergidos en la palabra, con el poder de Dios, cada día más nosotros hagamos más las cosas que Dios quiere y menos los de la carne. Cargamos nuestra cruz, eso es cargar nuestra cruz, es pelear la buena pelea de la fe, es crucificar a nuestra naturaleza pecaminosa todos los días tenemos que pelear, todos los días seguimos peleando. Nuevamente habrá momentos en que la naturaleza pecaminosa nos va a ganar, pero serán momentos y nunca vamos a dejar de dar esa pelea. El problema es cuando nosotros dejamos de dar la pelea y empezamos a
a ser complacientes contra con el pecado. Pero entonces nuestra vida de santificación, ¿cuándo termina? ¿Cuándo dejamos nosotros de crecer en nuestra santificación? Cuando nos morimos. Exactamente, Luis. No hay forma. O sea, nosotros crecemos completamente y es única y exclusivamente en el día de nuestra muerte, en el cual nuestra santificación está completa, ya nuestra naturaleza pecaminosa no está con nosotros, sino solamente queda el nuevo hombre que Dios ha creado. Entonces, esto nos lleva a nosotros a un término en latín que se llama simil justus et peccator. El latín es bastante cercano al español. Entonces, símil o similar es al mismo tiempo. Justus, y es la palabra que vimos hoy, justos o santos, et peccator, al mismo tiempo pecador. Tenemos esas dos naturalezas, como así como vemos en los cartones que hay un hombrecito malo aquí y aquí está el angelito, es exactamente lo que pasa en nosotros. Tenemos una nueva naturaleza formada por Dios, manejada por el Espíritu, y tenemos al otro lado nuestra naturaleza pecaminosa. La idea es quién gana entre ellos dos. Va a ganar el que sea más fuerte. Y en nuestra vida de santificación, la idea es que con la ayuda del Espíritu Santo hacemos crecer más y más y más al nuevo hombre para ir sometiendo al viejo hombre. Entonces, ¿qué significa esto en nuestro trabajo? ¿Por qué es importante considerar la que somos justos y pecadores, que no somos, o sea, que aunque somos perfectos delante de Dios, porque Dios nos ve como Cristo, porque hemos sido justificados por Él, mientras estemos en este mundo, vamos a tener la realidad de que todavía está con nosotros nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿por qué eso es importante considerarlo cuando nosotros vamos a crear discípulos, cadenas de discípulos, entrenar a otras personas? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Y ahorita lo vamos a ver en los versículos Y que nos apoyan. Adelante, Luis. sí, en principio, como decíamos, ¿no? El proceso lo inicia el Espíritu Santo y lo sigue sosteniendo el Espíritu Santo. Nosotros sí hay parte de nuestras buenas obras, el querer hacer, eh, el querer estar, buscar, eh, conocer más su palabra, buscar la santidad, pero sabiendo que no vamos a ser justos por eso, sino que nuestro deseo de dejarnos procesar por el Espíritu Santo. Y yo creo también que como para nuestro trabajo como líder de un grupo, está en decir que así como Él nos llamó, sin saber nosotros que nos estaba llamando, hasta que nos enteramos que era el que nos llamaba, así Él va a trabajar en cada uno de nuestros discípulos, o de nuestras personas, o de nuestro grupo que estemos nosotros formando. Excelente, Luis. Y, por ejemplo, ayúdenme a completar esta fecha. Hay esta palabra, este espacio en blanco que voy a dejar. Y fíjense toda la cantidad de palabras que van a caber allí. Tenemos que ser, palabra, como Dios lo fue con nosotros. Entonces, ¿qué cabe allí? O sea, tenemos que ser con los demás, con las personas que estamos entrenando, con las personas que estamos educando en la palabra, espacio, tal como espacio Dios lo fue con nosotros. ¿Sí? Y puede ser amor, misericordia, gracia. Excelente. Tenemos que tener mucho amor con las personas, tal cual como Dios tuvo amor con nosotros. Paciencia. Excelente, Ada. Tenemos que tener paciencia con las personas que tenemos alrededor, que estamos entrenando, tal como Dios tuvo muchísima paciencia con nosotros. Entonces, esto es importante porque sabiendo, primero y principal, que esto se aplica a nosotros y también a las personas con las cuales vamos a trabajar. Entonces, podemos esperar a que tengamos un ministerio perfecto, sin conflicto. Aún entre cristianos que quieren y aman a Dios y quieren hacer lo que es correcto y quieren
agradecer a Dios, ¿creen que va a ser todo perfecto? No, pastor, Claro que no, porque porque somos, todos a veces vemos las cosas diferentes, ¿no? No claro, somos iguales. vivimos en este mundo donde hay pecado y donde hay pecado, Ujú. todavía hay una naturaleza pecaminosa, van a haber dificultades, el diablo mete esa cizaña, o sea, tenemos todo, luchamos contra potestades que van a buscar la forma de ponernos los unos contra los otros. Entonces, por ejemplo, que lo que repasamos en el caso que estamos viendo hoy como un ejemplo, o sea, vemos que estos son hombres de Dios, hombres que ya estaban sirviendo a Dios, santos, perfectos, declarados inocentes. Y sin embargo, todavía peleando con su naturaleza pecaminosa, todos ellos, desde el apóstol Pablo hasta abajo. Y aquí vemos cómo, en este caso, un joven con todo el entusiasmo, y ojalá y tuviéramos cada uno de nosotros muchos marcos en nuestra congregación para tener el privilegio de llevarlos de la mano. Pero al mismo tiempo vemos que no podemos esperar a que todo sea perfecto. Tenemos que tener mucha paciencia y así como ustedes pudieron llenar esos espacios, mucho amor y mucho perdón para todos. Si no hay perdón, no hay nada. Nuevamente la Biblia nos muestra una y otra vez cómo Dios quiere que tratemos a los demás, este, así como Dios te perdone a ti, también ve y perdona a los demás, una y otra vez. La historia de la parábola de aquel sirviente la persona que agarró que le debía al maestro muchísimo dinero y impagable, le fue perdonado por su maestro, pero luego agarró a su sirviente y no lo quiso perdonar, el rey se molestó y lo mandó a la cárcel. Nos muestra exactamente lo que Dios quiere darnos a entender, que nuestra deuda con Dios es tan grande que nos motiva a darle gracias al Señor y tratar hacia todo el mundo con ese mismo tipo de misericordia y de perdón hacia los demás. Ahora, quién tuvo la culpa aquí con esto quién tuvo razón cuando se dividieron? Se dividieron, Pablo se fue por un lado, Bernabé se fue por el otro. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién creen ustedes que ha tenido la razón? A ver, ¿quién tuvo la razón cuando se dividieron Pablo y Con- Bernabé? considero que en cierta medida ninguno tuvo la razón en realidad, sino que tenían distintas opiniones, distintos puntos de vista acerca de Juan Marcos, pero no es que este ganó y el otro perdió, o este tenía razón y el otro eh, estaba equivocado. Gracias, Luis. Excelente. Es precisamente lo que estoy buscando. O sea, el apóstol Pablo tenía un buen punto, pero Bernabé también tenía otro. Entonces, realmente no podemos decir, aquí se equivocó aquí se equivocó aquel. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Adelante, Carola. Hablando de la pregunta, que pienso que cada quien tenía como un propósito o una meta, entonces por eso se separaron. Claro. Entonces, ¿qué es importante? O sea, como viéndolo ahora, siempre es fácil, o sea, siempre es fácil mirar hacia atrás y decir, bueno, que se debió haber hecho esto, se debió haber hecho aquello, claro. Pero para nosotros, viendo hacia el futuro, ¿qué nos enseñan estas circunstancias? Cuando estás con un líder, mañana Dios lo quiera, tú vas a tener un líder importante en tu congregación y espero que sea así, y tienen diferencias, o sea, tienen diferencias no de lo que piensan teológicamente, pero quizás tengan una diferencia de opinión en qué dirección ir, si el ministerio se va a expandir para acá o para allá, en fin, tienen una obra misionera que hacer, algo estratégico, no teológico. Entonces, cómo nos ayuda a nosotros a reflexionar aquí? ¿Qué nos enseña todo esto? Primero, ¿cómo debe ser esa discusión con ese hermano? Y Con como respeto. estábamos hablando,
Adelante, Luis. No, como decía, como estábamos hablando recién acerca de hablar con amor, con mansedumbre, con humildad, eh, teniendo no una mayor creer que uno tiene la razón o la verdad y el otro no la tiene, sino aprendiendo a escuchar. Eh, es difícil, pero también este ejemplo nos hace ver que a veces si hubiesen discutido por quién tenía razón, no se hubiesen vuelto a encontrar más adelante. Y eso nos lleva a pensar de que yo siempre digo algo, ¿no? Que la razón no te haga perder la razón. En cierta forma, a veces discutir para tener razón no nos lleva a ganar nada. Excelente. Sí, o sea, cada uno de nosotros con la persona, o sea, si yo estoy trabajando contigo, Luis, con Nada, Rodrigo, Carola, en fin, con cada uno, Fabián, a mí me ayuda mucho saber que estoy hablando con mis hermanos. O sea, yo sé el amor de ustedes por Dios y por lo tanto tengo mucho respeto y amor por eso. Y no siempre se tienen que hacer las cosas a mi manera. Y aunque tengamos una firme convicción, podemos simplemente tomar, aunque sea inclusive caminos diferentes, pero respetándonos y aún orando los unos por los otros, aún este, abogando para que la otra se dé y esperando que en el final de los días podamos seguir trabajando juntos. Pero es muy importante que tengamos esa actitud. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a trabajar con pecadores de todo tipo y es importante, bueno, que tengamos esa actitud, que no somos mejores que los demás y que las opiniones de los demás también son importantes y puede que tengan razón. Fabián. Sí, lo que quería yo aportar que era lo siguiente, ¿no? Que bueno, que yo pienso que es bueno capacitarse para la obra de Dios en las personas, pero, o sea, no hacerlo por obligación, ni por experiencia, ni por ganar méritos, ni por vocación, o sea, sino que el servicio sea el amor a Dios completo, ¿no? Y también a través de un amor fraternal entre los hermanos, también acá podría agregar. No sé si está de acuerdo. Claro que sí, Fabián. Precisamente es la Ujú. motivación que tenemos, o sea, movidos por el amor de Dios, buscamos tratar a los demás de la misma forma en que Dios nos trató a nosotros. O sea, y nuevamente viendo con quién estamos hablando y que la otra persona está también tratando de servir a Dios, nos ayuda mucho para que haya esa paz que debe haber. Entonces, muy bien. Veremos aquí un pasaje importante, el Salmo 25, eh, 6 y 7. Sobre todo, esto nos va a hablar un poco sobre cuando trabajamos con personas jóvenes. Rodrigo, ¿puedes leerlo para nosotros? Yo quería era hacer un comentario al respecto porque es que pues, lo que la Biblia nos está enseñando aquí es que nos manda, como dice la palabra en Marcos, en el Evangelio de Marcos 16:16, Ujú. que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, Pablo, Bernabé, iban a hacer un trabajo y por circunstancias de que Juan Marcos, no sabemos por qué, no dice, se cansó, se fatigó, no pudo ir a acompañarlos en otro evento, ellos por eso se disgustaron, pero porque, digamos, Pablo no tuvo la paciencia necesaria, pero Bernabé sí. Entonces ellos de todas maneras siguieron haciendo su trabajo cada uno, aunque fueran por partes, para partes distintas. Y eso no les causó una enemistad de por vida, sino que ellos siguieron siendo discípulos y haciendo discípulos. Entonces esa es la parte que el uno tuvo paciencia y el otro no tuvo paciencia con el hermano, por sus problemas. Y podemos nuevamente pensar que, bueno, Pablo le pudo haber faltado más paciencia, y es cierto, pero también entendemos el plan, o sea, el punto de Pablo. O sea, en estos casos, cuando tú te vas con alguien en un viaje tan largo, básicamente esto es como cuando tú
tienes un compañero en los militares, que de tu vida puede depender de esa compañía. O sea, tu posibilidad de llegar vivo a otro sitio depende de si vas solo o vas acompañado, logísticamente, de todo punto de vista. Entonces, esto puede haber sido muy difícil, es cierto. Ahora, ah, nuevamente, Pablo también, como todo, no es es un ser humano con sus defectos. Y luego sí se muestra como Marcos, Bernabé con su actitud, y con el tiempo, pues Juan Marcos pudo continuar dentro de la obra misionera de una muy buena forma. Y tal cual como lo menciona Rodrigo, al final tú los ves a ellos nuevamente reunidos y disfrutando de la obra misionera, que es nuevamente también importante, que nosotros, a pesar de algunas dificultades, nuevamente el perdón tiene que abundar entre nosotros, porque bueno, entendemos que así como Dios nos perdonó a nosotros, perdonamos también a los demás, ¿no? Entonces, vamos a leer el Salmo 25, 6 y 7, algo que es aplica mucho, que nos aplica a todos nosotros, pero que nos da una luz de cómo tratar con nuestros hijos y cómo tratar con las personas jóvenes en nuestra congregación. ¿Quién quiere leerlo? Ahí está. Yo. Adelante, Carola. Recuerda, Señor, que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia. Tú, Señor, eres toda bondad. Por tu misericordia, acuérdate de mí, pero olvídate de que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti. Entonces, nosotros hoy en día, pero esto no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, somos los mismos seres humanos. Vemos como una de las características típicas de la juventud es la rebeldía. De hecho, la mayoría de los grupos rockeros y grupos para jóvenes que gustan, o las franelas y los eslóganes, rebelde, sé rebelde, no te sometas, no sigas a nadie, o sea, todo eso es muy tentador para los jóvenes, incluyéndonos a nosotros cuando éramos jóvenes. Entonces, entendemos muy bien que esas cosas pasan. Cuando uno está joven, cuando uno tiene 17, 18 años y está, por ejemplo, para usar algo que es muy visible y y que nos pasó a todos, es que a esa época las hormonas son mucho más fuertes que nuestro pensamiento. O sea, es difícil, el juicio se rompe porque las emociones están muy altas, las hormonas están muy altas y realmente caemos con mayor flaqueza. Y esto es lo que muestra el rey David, que no es diferente a mí o a ti. Sabemos que cuando éramos jóvenes no pensábamos, actuábamos por impulso, nos motivaban más bien nuestros deseos y nuestras hormonas, y luego con la favor de Dios pudimos ir creciendo. Esto se puede mitigar un poco en la medida de que nuestros jóvenes vivan en la palabra desde un principio. Si los jóvenes viven en la palabra desde un principio, tienen muchísimo más chance de, mm, bueno, de no caer como lo caímos nosotros, pero realmente no nos mentamos de que eso va a ser completamente fácil para ellos, de ninguna manera. Adelante, Fabián. Sí, quería aportar que, bueno, los salmos son muy buenos, muy lindos, ¿no? Tienen muy buena enseñanza, pero los proverbios también, que es un libro poético, que al igual que Salmos y Eclesiastés, por ejemplo, habla mucho acerca de la instrucción de los niños cuando son chicos Claro. y cómo criarlos también, cómo enderezarlos para el camino del creyente. También eso es lo que quería decirle. Gracias, Fabián. Sí, es exactamente lo que estaba comentando, que esto se puede mitigar en la medida de que el joven esté más fuerte en la palabra, instruye al niño en el camino del Señor desde un principio para que no se aparte de él. Y eso es así, entre más fuerte, entre más pequeño, mucho más chance. Y sí lo he visto. Yo he visto esto en muchos de nuestros jóvenes que se han criado en la palabra del Señor y que han podido mantenerse, por ejemplo, en lo que en una digamos, de las caídas más fáciles o lo más común para los jóvenes es cuanto a la tentación sexual. Y muchísimas veces es difícil, resulta muy difícil mantenerse firme en la fe cuando las oportunidades se presentan.
Sin embargo, hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que han podido mantenerse firmes. ¿Por qué? Porque su determinación de decir no, porque esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que esto se disfrute cuando estemos casados, y de hecho terminan casándose temprano, pero con matrimonios muy, muy largos y muy, muy satisfactorios. Porque cuando está Dios presente, el verdadero amor fluye y se multiplica con mayor facilidad. Pero sí, totalmente hay que, entre más temprano comencemos, que la gente camine en su proceso de santificación, van a tener mayor posibilidades de resistir al maligno cuando éste venga, aún siendo jóvenes, ¿no? Son personas jóvenes, pero maduras espiritualmente. Y eso es una bendición también. Excelente. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de trabajar con creyentes madurando en la cadena de discípulos? Filipenses 3, 12 al 14. ¿Quién va a ser el lector? Desi, ¿quieres leer para nosotros, por favor? No sé cómo estés allí. Ada, ¿puedes leer para nosotros? Ya, pastor. No es que ya, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, que sigo adelante, pero ver si logro alcanzar aquello para cual fui también alcanzado para Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás, extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, a la meta, a la, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien. Filipenses 3, 12, 14. Gracias, Ada. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué nos está mostrando el apóstol Pablo? ¿Cómo es nuestra vida de santificación? Es algo instantáneo, como lo hablamos, o sea, como hemos venido reflexionando. ¿Cuándo vamos a alcanzar esta santificación que queremos tener? ¿Cómo es? Y Ajá, yo, adelante. yo pienso de que vamos a estar cuando estemos consagrados a Dios, ¿no es cierto? Para hacer toda buena obra, que estemos sí, en consagración. Sí, ya estamos Aparte, consagrados, Fabián. La palabra consagración también significa apartado. O sea, nosotros hemos sido apartados y consagrados por Dios. Y eso es también la palabra santo. Santo ujú, es separado. Tú ya eres santo. Ya estás, y eso se logró ujú. cuando Dios te pasó de la muerte a la vida. Ya le perteneces a Él, te separó. Ahora viene esto que estamos hablando aquí. Y esto es lo que habla de nuestra vida de santificación. Y fíjate que el apóstol Pablo dice que, y aquí en Filipenses ya es un hombre crecido, maduro en su fe, bien maduro. Y sin embargo dice que él no lo ha alcanzado. O sea, y no lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque esta caminar en su vida diaria no lo alcanza. Nuevamente, se recuerdan el término que les hablé anteriormente. Somos al mismo tiempo santos y pecadores. Las dos cosas están permanentemente con nosotros. El santo es santo, ese no va a mejorar más de allí porque es perfecto. Pero el caminar del santo de nuestra vida de santificación sí es un proceso. Entonces, cada día vamos alcanzando, vamos empujando, no va a ser algo instantáneo. Entonces, no podemos esperar a que las personas nos den resultados inmediatos. La forma en que las personas nos van a dar mejores resultados es cuando permanecen más tiempo en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios produzca los frutos que estamos buscando. Entonces, nuevamente, no esperemos que las personas vengan a nosotros y nos den los frutos que estamos esperando desde el primer día. Tenemos que tener paciencia, paciencia y Eh, eh, alimentar al nuevo hombre. Adelante, Fabián. Sí, es como una carrera del creyente cuando ya se aparta a Dios, se aparta para Dios. Pero también lo puedo tomar porque lo he visto en algunos versículos también, porque yo busco a veces las imágenes
con los textos y de lo que significa, de acuerdo a este versículo que estamos planteando, se ve una persona que está corriendo una carrera, está como corriendo una carrera para llegar a la meta. Y bueno, como la carrera de atletismo, ¿vio? Excelente. Eh, Eso es lo que yo quería decirle, eso es lo que yo vi en base a este ejemplo. Sí. Fabián, y una preguntita más, ya que viste el ejemplo, y es exactamente lo que es. ¿Qué tipo de carrera crees tú que sea? ¿100 metros, 200 metros, 300 metros? Ah, eso, y eso no sé, depende a lo que llegue, a lo que más llegue. Por eso, exacto. Entonces, no es una carrera de 100 metros. Infinita, Es una carrera. infinita, Ajá. Adelante, Ada. infinita, porque nunca vamos a llegar. Exacto. Es un ultramaratón. O sea, Claro, esto es un maratón de por vida. Sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. claro, Sí, así. es imparable, pero cada vez seguimos adelante porque como dice el apóstol Pablo, voy a continuar, no voy a hacer que muera, o sea, como dice, tanto nadar para morir en la orilla. O sea, siempre vamos a estar adelante, adelante, luchando en cada momento por alcanzar una meta que no vamos a alcanzar en esta vida, pero aún así perseguimos esa meta con toda la fuerza del mundo, con todo el deseo, con toda esa necesidad. Adelante, Luis. Sí, en el versículo 14 lo dice bien claro, me parece a mí, ¿no? Dice, prosigo a la meta. La meta es la semejanza a Cristo o de Cristo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, es en nuestro encuentro con el Señor cuando cumplimos el proceso, cuando termina el proceso. Mientras tanto, estamos siendo procesados. Mientras tanto, el proceso, la santificación sigue su tarea, ¿no es cierto? El Bien. Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Eh, por eso es que no es una carrera corta, sino una carrera que alcanza hasta al momento donde somos llamados eh, a pasar de esta vida a la eternidad. Amén, hermano Luis. Y ese día el Señor te va a decir, bienvenido, hijo mío, bien hecho. Has peleado la buena pelea de la fe. Gracias, Señor. ¿Verdad? Es una pelea continua. Y está bien. O sea, el problema es cuando dejamos de pelear. Cada día más. Y recuerden, cuando no tenemos aliento, Dios nos da aliento siempre. O sea, hay momentos en los que Dios nunca nos da más de lo que podemos resistir. Y Él nos lleva de la mano. O sea, esta carrera ni siquiera es nuestra, la energía viene de Dios. Así que tomen fortaleza, y esa fortaleza viene de alimentarnos de la palabra como lo estamos haciendo ahorita en este momento. Cada día más fuerte, cada día con mayor determinación. Muy bien. El siguiente versículo nos habla Juan 3:8. ¿Quién quiere leerlo? Juan 3:8. Yo lo leo. Adelante. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Muy bien. Entonces, cómo nos dice esto a nosotros que trabaja el Espíritu Santo? ¿Cómo es la obra de Él? O sea, podemos ver cómo trabaja el Espíritu, No podemos, no podemos controlarlo ni entenderlo. pero ahí está. O sea, nosotros Eh, no la sabemos. prueba es evidente. Exacto. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque no podemos estar esperando algún tipo de resultado en específico que sea el que nosotros queremos imponer. Tenemos que dejarle que el Espíritu haga su trabajo. Habrán personas que reaccionen al trabajo del Espíritu Santo de una forma mucho más rápida que otras, pero no sabemos. Hay personas que nosotros pensemos que no están dando ningún fruto, que no, la palabra no entra por ningún lado y resulta que las personas están creyendo más de lo que nosotros sabemos. Yo sé de muchos casos de personas que han estado en la iglesia y que se han mostrado como indiferentes, hasta molestos, o sea, que han ido por obligación y de repente de la noche a la mañana, en otros momentos ya pueden compartir
una vez que han madurado un poquitico más, han expresado pues su fe y han podido seguir creciendo. Así que no sabemos, el punto está en que tenemos que dejar que el Espíritu haga su trabajo. Nosotros no sabemos, no lo manipulamos, pero Él es así. Lo que sí podemos hacer con el Espíritu es que muchas veces reconocemos dónde el Espíritu estuvo por los efectos que causa. O sea, yo el viento no lo veo, pero sí veo que hay viento cuando, cuando por lo menos si estoy en una ventana y miro hacia afuera, sé que hay viento porque veo cómo el viento afecta, veo cómo se mueven las cosas. Entonces, podemos entender que podemos ver el espíritu trabajar por los efectos que causa. Adelante, Fabián. Bueno, yo quería aportar en base a esto para resumirlo, ¿no? Es reconocer de que, o sea, tenemos que despejarnos despojarnos de una antigua vida para poder predicar a otros, ¿no? Entonces, nacer en el espíritu para agradar al Señor en todo. Esa sería una respuesta que yo le daría al versículo. Así es, que es un proceso, Juan, Fabián. Aún a veces cuando hagamos las cosas, quizás no las hagamos perfectas. Y algunas veces nuestras, inclusive queriendo agradar a Dios, van a estar contaminadas también en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero igual la idea es que cada día Perfecto. lo hagamos mejor. Habrá momentos en los que, qué sé yo, todavía me siga interesando lo que las personas piensen de mí y mi propio ego, o sea, y no necesariamente simplemente trabajar para Dios. Te lo digo porque como pastor, ¿qué pastor no quisiera llenar la iglesia y que todo el mundo esté allí? Y al final del día, como vamos a ver ahorita lo que pasó con el apóstol Pablo, porque es así, la tendencia a decir, ¿qué tal? No soy un buen pastor, o sea, mira cómo tengo todo esto full. Ujú. Ego, o sea, ego, y al final nos estamos apoderando de algo que no es nuestro, como si eso lo hiciéramos nosotros y no lo hace Dios. Entonces, bueno, el espíritu trabaja de diferentes formas, démosle tiempo, es invisible y va a ir modificando a las personas en su momento y en su espacio. Aquí otra de las palabras claves es paciencia y amor, perdón, con todas las personas que nos rodean, sobre todo aquellas que han llegado cerca de nosotros para escuchar la palabra. Si están allí es por alguna circunstancia. Si después de eso se van más adelante, pero que no sea porque no hubo comunicación, que no hubo amor, que no hubo comprensión, que no hubo tiempo. Muy bien. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Otro lector o lectora. Primera de Pedro 2, 1, 2. ¿Quién va a ser mi lector aquí? Por tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Gracias, Rodrigo. Muy bien. Ahora desempaquemos todo esto. Este versículo es muy bonito. Y no Ujú. solamente, sino que la aplicación, cuando Dios usa ilustraciones como esta, busquemos exactamente qué nos quiere enseñar. Entonces vamos a ver que nosotros, muchos de nosotros hemos tenido, si no todos, hemos tenido niños. Entonces, primero, uno, ¿qué pasa cuando a un niño pequeño le damos no leche materna o leche para el niño, sino leche adulterada? ¿Qué puede pasar con el niño? No crece normal, ¿no? Puede ser un niño desnutrido. Ajá, se desnutre y no crece. E inclusive, si le damos un alimento que sea muy fuerte, por ejemplo, yo sé que una de las cosas cuando uno aprende, cuando es padre, es que hay cosas que podrían ser perfectamente bien para uno, pero no para los niños, como la miel. La miel pareciera que es muy fuerte para los niños de esa edad, a los bebés. No le podemos dar miel. Y otra serie de cosas. Si le damos algo que los niños no pueden recibir, no pueden procesar o está adulterado, no solamente no pueden crecer, sino podríamos causarle la muerte al niño. Es importante entonces que lo alimentemos bien. ¿Cuál es esa leche no adulterada de que nos está hablando aquí el apóstol Pedro? ¿Cuál es esa leche no adulterada?
La palabra de Dios. La palabra de Dios no adulterada, tal cual como la recibieron ellos, nosotros también la recibimos y así mismo se la damos a los demás, sin cambiar absolutamente nada. Ni agregamos ni quitamos y lo utilizamos dentro del contexto que es. No cambiamos absolutamente nada porque no es bueno, estaríamos adulterando esa leche. Entonces, vamos a alimentar ese es el punto, es alimentarlo con la leche, con la palabra, tal cual, sin ningún tipo de adulteración. Fabián, Sí, lo que yo quería decir es que cuando que nosotros, bueno, recibimos la leche cuando somos chiquitos, pero es así, yo estoy totalmente de acuerdo de que nosotros somos como niños cuando entramos al reino de Dios, porque no conocemos hasta que le predicamos la palabra a esas personas y pueden recibir el alimento espiritual, me refiero. amén, Fabián. Y Ujú. fíjense que en este sentido, nosotros tenemos que ser como niños también. O sea, vamos a seguir creciendo, pero Dios dice que seamos como niños, no nos dice que no en algo. Y nosotros los hombres tenemos un poquito de, quizás menos experiencia, pero muchos nos tocó pararnos. ¿Cada cuánto come un niño pequeño, recién nacido? Cada 2 horas. Cada 2 horas, Ujú. dos máximo, en en la medida de que van creciendo, comen un poquito más largo, pero como niño recién nacido, cada 2 horas, Dios nos dice a nosotros, aliméntense permanentemente de mi palabra. Y nada diferente a lo que nos dice el Salmo 1. Bendito aquellos que en la palabra del Señor meditan día y noche. Eh, Dios nos anima, Dios, aliméntense de esto, estén bien alimentados de mi palabra para que estén fuertes, para que cuando vengan las flechas del maligno les podamos hacer frente. Y cuando nosotros nos estamos alimentando de la palabra, estamos creciendo, crecemos en nuestra salvación. Lo que Dios nos da, crecemos en lo que en nuestra es justificación, es ese crecimiento, es nuestra vida de santificación. Vamos a crecer para que cuando llegamos lo más alto posible, para la gloria de Dios y nuestro beneficio también. O sea, como cristianos no hacemos otra cosa sino darle gracias a Dios. Y ahora entendemos algo muy importante. Esto no lo hacemos porque tenemos que, sino que queremos hacerlo. Entendemos lo hermoso que es la leche, esta no adulterada. El deseo de Dios, la protección que Él nos da, el amor que nos da. Entonces ya más bien aquí cambia la ley que antes era algo que nos mantenía a nosotros diciéndonos que éramos pecadores, que era significado inclusive hasta de muerte para nosotros. Ahora decimos, Señor, tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi camino. Gracias, cómo amo tu palabra, cómo quiero seguir tu ley. ¿Por qué? Porque sé que es para mi beneficio. Gracias, Señor. Eso es nuestra vida de santificación, el caminar cada día más para hacer la voluntad de Dios porque queremos hacerlo y no porque tengamos que hacerlo. Primera de Corintios 3, 5, 7. Voluntario, voluntaria. Yo, Adelante. después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno les concedió el Señor. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Muchísimas gracias, Carola. Entonces, cuando estemos en nuestra iglesia, cuando estemos plantando nuestro grupo, ¿quién va a dar el crecimiento del grupo? Dios. Dios. Él es el que él hace todo ese trabajo. Nosotros solamente le lanzamos la semilla, pero es Dios quien hace todo el trabajo. Nosotros no podemos convencer a nadie. Yo no tengo ese poder, ustedes tampoco. ¿Por qué? Porque el evangelio es locura para el ser humano. Tiene que haber una intervención divina del Espíritu Santo que le permita a la persona creer y decir, yo creo en esto. De lo contrario, no hay forma.
Entonces no podemos nosotros vanagloriarnos por el crecimiento o pensar que somos, que las cosas que están ocurriendo en la iglesia son porque nosotros las estamos causando. Entonces nos ayuda a tener una aptitud de humildad. Muy bien. Este también, 2 Corintios 12, 7 y 9. ¿Quién es mi voluntario? ¿Quién será mi voluntario aquí? Lo leo, profesor. Por favor, Luis. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Gracias, Luis. Este es el pasaje que hablamos la semana pasada, después de la clase. Fabián, tenía esta inquietud y quería que habláramos un Sí, me poquito de acuerdo, me acuerdo. qué significaba este aguijón en la carne. Pero realmente no Sí. sabemos exactamente qué fue, pero sí sabemos por qué fue. O sea, pudo haber sido una Ujú, enfermedad, pudo haber sido probablemente hasta lo mejor una ujú. deficiencia al hablar, algo que Claro. realmente fuera muy obvio y que le afectaba inclusivamente su ministerio, pero Dios se lo puso con una función. Fíjense que este es el apóstol Pablo, una persona inspirada, pero ese Ujú, es el punto, es que todos somos seres humanos y al mismo tiempo Dios nos está mostrando, cuando yo veo al rey David y cuando veo al ujú, apóstol Pablo, yo los veo a ustedes, o sea, no son diferentes, no son diferentes de ellos a ti. Dios nos está dando a nosotros el mismo espíritu que le permite clavar a Abba Padre. Abba Padre. Nosotros no tenemos digamos, la inspiración que Dios le dio al apóstol Pablo, pero sí tenemos su palabra y tenemos también el mismo deseo y el mismo espíritu de crecer y la misma naturaleza pecaminosa también, lamentablemente. Entonces, ujú, en el ministerio vamos a estar peleando, inclusive no solamente contra los demás, sino contra nosotros mismos también. O Ujú. sea, vamos a tener obstáculos que Dios nos va a poner, pero es importante que veamos que estos obstáculos muchísimas veces son para qué, para el beneficio nuestro y el beneficio del ministerio. Es como Dios nos enseña a nosotros a ser templados. O sea, la palabra templanza es una ujú, palabra que viene cuando las cosas se someten a presión y temperatura y de allí sale algo muy fuerte, como un vidrio, los vidrios de los bancos que son templados, son vidrios que ujú, han sido sometidos a una temperatura muy alta y alta presión, pero lo que sale de allí es algo sumamente fuerte. Así que eso es importante, nuevamente, es como cuando una persona quiere correr un maratón, esta persona tiene que esforzarse y sudar y sudar y sudar y sudar, pero al mismo ujú, tiempo eso va formando el carácter. Entonces, muchas veces, y aquí viene otra aplicación un poco para nuestros hijos también, ¿no? Eh, una de las cosas que nosotros no queremos, que casi que siempre lo decimos, yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo que yo pasé. ¿Correcto? No estamos más o menos siempre expresando ese tipo de cosas. ¿Ustedes creen que eso sea realmente buena idea, que nuestros hijos no pasen por las cosas que nosotros pasamos? No creo que sea una buena idea, pastor, ¿Por qué, Ada? porque, o sea, todos tienen que pasar, o sea, pruebas para que puedan madurar, ¿no? O diría, ¿no? Aumente su fe o se den cuenta de que se han equivocado. Sí, correcto. ¿Alguien más quiere aportar un poco sobre esto? Yo hablo por mi persona. Sí, Yo tuve una juventud muy loca y no quisiera que él pasara por lo mismo que yo pasé.
Eso es cierto, en esos casos estamos hablando sí, hay cosas que no queremos que pasen. Si yo estuve, por ejemplo, si estuve peleando con el alcohol, si estuve peleando con las drogas, la promiscuidad, estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo con eso, cierto. Sin embargo, estamos hablando, por ejemplo, de dificultades, o sea, de carencias, cosas por el estilo. Y no queremos que nuestros hijos pasen trabajo, en otras palabras. Y Ah, bueno. cuando decimos eso, muchísimas veces vemos que no. Pero gracias, Carola, por poner ese punto. Ese punto tiene muchísima validez. Pero precisamente a veces porque cuando a los jóvenes se nos da todo, realmente es cuando vienen los excesos y vienen más que todo esas cosas. En cambio, cuando las personas pasan por dificultades, escaseces, etcétera, aprenden a valorar un poquitico más Ujú. de lo que se tiene. Entonces, muchísimas veces, a veces hay que dejar que ellos trabajen, que ellos pues paguen sus propias cosas, que tengan, o sea, dificultades. Queremos a nuestros hijos ahorrar de todo tipo de inconvenientes, pero no necesariamente. Dios muchísimas veces utiliza esos inconvenientes para el bienestar de todas las personas. Y así también va a ser en nuestra cadena de discípulos. Es una cadena, es una carrera, no es nada perfecto. Y bueno, le pedimos a Dios que sí, que muchísimas veces, como ocurrió, fíjense, Bernabé y Pablo tuvieron esa discusión y al final se tomaron rumbos distintos que benefició a la iglesia. Dios hizo que, bueno, que en vez de ser un solo grupo, fueran dos equipos. Aquí en Primera de Timoteo 3:1-2. Yo le leo, pastor. Por favor. Bueno, esta es la palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Muy bien. Ok. Ujú. Ahora transportémonos a nosotros, a nuestro grupo, cómo aplicamos esto. Yo quiero que ustedes me digan cómo obispo, la palabra obispo es episcopos y significa básicamente una persona que supervisa o que está en una posición de autoridad dentro de la iglesia. Pastor, supervisor, pastor de pastores, etcétera. El caso de ustedes, cuando tengan a sus Timoteos, a la iglesia en sí, ustedes van a ocupar esa posición. O sea, no tiene que ser un título en particular. Pero, ¿cómo aplicamos esto que acabamos de leer? Yo, Adelante, Rodrigo. esta palabra fiel, pues, aquí que yo no entiendo que si alguien desea servir al Señor, ahí hablan de obispo, pero que sea servir al Señor, que sea barriendo en la iglesia, limpiando las bancas, haciéndole el trabajo más sencillo. La palabra nos habla de que sea irreprensible, ¿verdad? Que no tengamos pues como un mal ejemplo, un mal testimonio. Y nos manda a tener mucha prudencia, ser muy sobrios, que dar un buen ejemplo, porque es que nadie da lo que no tiene. Yo no puedo decirle a alguien que no cometa adulterio y yo en adulterio. Yo no puedo decir a alguien que no robe y yo robando. Entonces, que podamos mirar hacia el frente con la cabeza levantada y no tengamos esa tacha con las demás personas. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y aquí quiero utilizar una ilustración. Vamos a suponer que nosotros queremos hacer ejercicio y bajar de peso. Necesitamos, o sea, nos damos cuenta de que es para el beneficio de nuestra salud. Tenemos que bajar de peso y cuidar un poco más nuestros hábitos y todo lo demás. Vamos al gimnasio. Aquí hay un gran anuncio del gimnasio en oferta y nos entrevistamos con la persona que el entrenador que está allí, que está anunciando que tiene un método maravilloso para que nosotros perdamos el peso en tiempo récord y todo lo demás. Cuando vemos al hombre que nos va a decir este récord maravilloso, el hombre está 3 veces peor que nosotros en peso, súper obeso.
con un cigarro habano y tosiendo, este, en fin, viendo que cosas que son obvias, que no van a resultar en su salud. ¿Ustedes creen que nosotros le vamos a creer que el método maravilloso que él está promocionando funciona? Se van a meter en el gimnasio, van a comprar el método. No. Claro, ¿por qué? Porque sus acciones hablan más que sus palabras. Ujú. Entonces, nosotros en ese sentido también, aunque no somos perfectos y nadie lo es, pero debemos muchas veces estar pendientes de que no cometamos algún tipo de pecado que nos pueda descalificar del ministerio. En nuestro ministerio hay cosas que descalifican a un pastor para seguir sirviendo como pastor. Sigue perteneciendo a la familia de Dios, siempre y cuando haya arrepentimiento, pero que descalifican a la persona para seguir continuar en el ministerio. Muchas veces las personas pudieron haber hecho cosas terribles antes y cuando después de llegar a la fe, yo tuve el privilegio de servir en las cárceles por más de 15 años y me deleito en ver lo que el Señor ha hecho. Hermosísimo, como personas con las cuales me hubiese cambiado de acera, si los hubiese visto venir delante de mí. Ahora no espero el día en que los pueda ver de frente para darles un buen abrazo a mis hermanos los presos. ¿Por qué? Porque ahora son hombres completamente nuevos y cambiados. Y su miseria ahora se convirtió en su ministerio. Ahora ellos están trabajando y diciéndole a otras personas que ellos estuvieron allí y lo que Cristo hizo para ellos. Es diferente. Pero sin embargo, muchísimas veces por algunas circunstancias no vas a poder servir donde estás porque te descalifica. Si eres una persona que has tenido problemas con pedofilia, cosas por el estilo, eso es delicado. Entonces tú no vas te debes proteger porque sigue estando allí y quizás pueda servir en otras formas, pero cuidando el ministerio. Hay que tener precaución con las personas que nosotros escojamos para servir en el ministerio. Y por supuesto, como dicen otros, ahorita más adelante va a decir que no sea alguien nuevo, y no tiene que ser nuevo porque evidentemente queremos que la persona haya caminado en su camino de santificación y en su camino de conocimiento de la palabra. No ser nuevo significa una persona que conoce bien la palabra y la puede aplicar también como tiene que hacer un buen líder. Primero tengo a Wilson y después tengo a Fabián. Adelante, Wilson. Buenas noches, pastor. Bienvenido, hermano. Eh, Sabe que aquí he oído de unos pastores que dicen de que, por ejemplo, que han cambiado de pareja, porque dice que no era la persona idónea que Dios tenía para ellos. Entonces, por eso fue que cambiaron de pareja. Y a todos aquí en Guatemala se está viviendo una situación así bien complicada. Entonces, ahí sus oraciones por el país, porque sí está bien delicada la situación. Gracias, Wilson. Vamos a orar al final del día por tu país, porque sí, no solamente el tuyo, vamos a orar también por lo que está pasando en Israel, que es bastante, bueno, bastante importante. Y nos anuncia lo que está, bueno, no solamente lo que está pasando en tu país, en Guatemala y en Israel, en todos lados, en fin, eso está en todo, lo está pasando en todos lados, en Ucrania, en Rusia. Los dolores de parto están creciendo, así que agarremos aire. Fabián, Sí, yo quería compararle, para hacer un ejemplo, ¿no? El tema de que para que uno pueda crecer, por ejemplo, a través de un ministerio, a través sí, de un ministerio en la iglesia para predicador o lo que fuese llamado esa persona, yo lo comparo un poco con el tema de la raíz de una planta, que si la planta no tiene una buena raíz, no va a crecer. A eso es lo que yo me excelente, refiero. Fabián. Muy bien, Fabián. ¿Se Ay, entiende? tal cual, Fabián. Y mira, lo que estás haciendo es utilizar las figuras que se encuentran en la Biblia. Y nuevamente me voy al Salmo 1. O sea, ¿quién es el cristiano? Es como un árbol sentado a la orilla de un río que da fruto. Y estás sentado a la orilla de un río, te estás alimentando bien, estás bien plantado tal cual como lo estás diciendo. Y eso es nuevamente por eso es que la Biblia nos dice que no sea un nuevo
converso, tiene que ser alguien que tenga tiempo y vuelvo a la figura que estás utilizando, que es excelente. Una persona con Ujú. una raíz profunda, que se pueda, que venga la brisa y que no Claro, lo tumbe. ¿Ok? o sea, que las raíces estén arraigadas para que Claro, la planta pueda crecer con fuerza. sí. Y podemos irnos a otra figura más bien arraigada o sea, como un tronco, como alguien plantado sobre la roca. Y esa roca es Jesucristo y esa roca es su palabra, inamovible, o sea, excelente. Y eso pasa con el tiempo. Entonces, nuevamente, aplicamos todas estas cosas para que nosotros nos ayude a nosotros, primeramente, a mantenernos en esa roca, a echar raíces profundas, leche para los niños y carne para los adultos. ¿Quiénes son los adultos? Los maestros, las personas que enseñamos. Ustedes, tú, Fabián. Ahorita estamos comiendo carne y vamos a comer carne más profunda. O sea, vamos a degustar cosas cada día más para que nosotros estemos firmes. En este mundo tenemos que estar firmes, Fabián. Este mundo nos está hablando, nos está bombardeando por todos lados. Vienen los expertos a decirte a ti que no puedes confiar en nada de lo que dice la palabra porque es arcaico. Bueno, antes era simplemente la evolución y otras cosas. Ahora es terrible. Ahora ni siquiera podemos confiar en lo que Dios está haciendo porque pareciera que Dios no sabe lo que está haciendo. Ya un niño no es un niño, porque no sabemos si es un niño. Antes, antes era una cuestión muy sencilla, decir, mira, ahí está un niño o niña, no sabemos. Por ahora asignémosle nosotros algo. Ya veremos a ver qué decide. O sea, y esa es una de tantas cosas, una de cientos de cosas que vienen, que al final del día no es otra cosa sino lo que Dios nos dijo que iba a pasar. Faltos profetas, malignos, el diablo trabajando y tratándonos de alejarnos de nuestra fe. Si no estamos bien plantados, también. Pero manténganse firmes. El Señor promete sostenernos en su palabra y eso es una gran bendición. Bueno, muy bien. Con eso ya tenemos en cuenta de que estamos trabajando con pecadores, que nuestra vida de santificación es un caminar y tenemos que tener bastante paciencia. No va a ser perfecto, pero el ministerio crece con la ayuda del Espíritu Santo. Dios hace su trabajo. El trabajo de Dios se va a hacer con o sin nuestra ayuda. Nadie va a cambiar eso, pero sí le pedimos a Dios que nos permita ser parte de eso, que nos dé ese privilegio y que queremos nuevamente brillar para Él. Entonces concluyamos nuestra lección de hoy y hablemos del proyecto final. ¿Cuál es el proyecto final? Muy sencillo. El proyecto final no es otra cosa, sino que algo que esperemos que vamos a utilizar de aquí en adelante con bastante frecuencia, que nuestra guía de metas. Cada uno de ustedes, yo mañana les voy a publicar un grupo. Voy a hacer un grupo muy particular de cada uno de ustedes. ¿Quién va a estar en ese grupo? Tres personas. Yo, uno, tú, dos, y tres. ¿A quién vamos a copiar? Si tuviese el chat del Espíritu Santo, lo pongo allí, pero él está ahí, no se preocupen. Pero ¿a quién más creen ustedes que a quién vamos a poner en ese grupo de tres? A su, a su consejero. Entonces, Consejero. a su consejero. Entonces, en tu caso, Fabián, tú tienes, creo que a Ave, al profesor Abraham Degner, si no me equivoco, vas a estar tú, Joel Sutton. Joel Sutton, muy bien, excelente, Ujú, gracias, Fabián. Entonces va a estar tú, Joel, y voy a estar yo. ujú. A los que tenga que sea yo el consejero, van a estar ustedes y yo nada más. Y van a trabajar con su consejero en el establecimiento de las metas y utilización de la guía de metas. Al terminar el curso, tienen 2 semanas, muchos de ustedes ya van a estar comenzando a trabajar en esta semana y es muy probable que al terminar el curso ya tengan la guía de metas terminada y entonces lo puedan entregar inmediatamente. Pero ese es el proyecto final. El formato yo lo puse antes, lo voy a volver a poner para que lo tengan, lo vayan pensando y no tienen que ni siquiera que esperar a que su consejero los busque. Ya ustedes vieron el video de la guía de metas,
ya pueden empezar a trabajar en él. Es mucho mejor para nosotros como consejeros que ustedes trabajen solos primero, para ver cuáles son los objetivos que ustedes ponen. O sea, es más fácil. Y también confiamos en el Espíritu Santo manejando sus pensamientos, sus deseos, su cabeza. Que no queremos, o sea, por eso queremos que ustedes comiencen primero, porque realmente, o sea, ustedes están movidos por el Espíritu. Y nosotros lo que queremos es simplemente tomar eso y no decir, esto es lo que vas a hacer, no. Entonces, va a estar, lo voy a reponer nuevamente para mañana, conjuntamente con el video de la semana que viene, para que ustedes puedan ir revisando la guía de metas y la vayan llenando también, ¿ok? Y luego se reunirán con su consejero y ya lo tendrán. Entonces, ¿qué vamos a poner en la guía de metas? Adelante, Ada. Pastor, pero ¿para cuándo va a ser eso? Ada, el grupo lo creo mañana. Las guías de Oh, ya. metas, sí, las guías de metas ya están allí. Si quieres, vas al chat y vas arriba y te vas a encontrar que yo lo puse ya antes. Pero Ya, la voy a volver a poner. Ahora, está. las puedes ir trabajando y las guías de metas me las van a entregar. Tienen hasta 2 semanas después de terminar el curso, no la clase. El curso cuando termina la octava, y ahí me entregan la guía de metas. ¿Cuáles son que va en la guía de metas? Bueno, yo quiero crecer, por ejemplo, estos son ejemplos. Conocimiento bíblico. Yo quiero crecer en la palabra, pero nos ponemos cuestiones objetivas. Eh, Quiero leer un libro bíblico, quiero leer todo el Nuevo Testamento, quiero hacer estos cursos en Academia Cristo, todo eso va allí. Nuevamente podemos hacer crecimiento en un área específica de santificación. Tengo problemas o sea, uno de mis caracteres probablemente sea el de, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, la rabia. Quiero controlar la explosividad, eso es un área que quiero controlar. Ah, a veces me cuesta, ah, quiero bajar la cantidad de licor que tomo. Todas esas cosas. Quiero ser quisiera ser más amoroso con mi esposa. Eh, Todas estas cosas, eso es privado entre ustedes y su consejero. Un vicio también se puede poner. Claro que sí, Fabián. Ah, Si ah, nosotros, como claro, claro. en la naturaleza pecaminosa mía, todo, todo malo habita, Fabián. Y todo lo que esté allí yo lo quiero sacar y le pido a Dios que me ayude. Entonces, Ujú, esto es un buen momento, Fabián, para que lo pongamos como una meta y voy a trabajar en esto. Es como ir al gimnasio. Yo quiero perder ujú, todo esto porque me hace daño. Todo esto me hace daño. ujú. Entonces, Sí, sí. siéntete con esa confianza y hagámoslo y veamos cómo nos podemos ayudar. ¿Ok? Sí, sí, Eh, en, perfecto. Fabián, cuando trabajes en esta cosa, si no la quieres compartir por cualquier razón, no hay problema, Ujú, pero ujú, póntela. Ahora, nosotros como hermanos en Cristo, las cosas que hablamos, sobre todo en privado, se quedan y se mantienen en privado, ¿ok? ujú. Sí, Y es un buen momento. Yo me siento en confianza como para decirles a ustedes mis problemas y que pueden orar por mí, ¿no? perfecto. Planes para el trabajo de compartir el evangelio. Bueno, ya nuestro grupo queremos decirle a nuestros estudiantes, o sea, queremos ver cómo cómo vamos a planificar el trabajo. Denme un segundo porque está sonando una alarma aquí. Ustedes la escuchan, ¿verdad? Que es como un carrito de helado, ¿o no la escuchan? Sí. Sí, ¿verdad? A mí me atormenta. Déjenme quitar eso ya. Y bueno, y el otro sería esto que estamos hablando de planes específicos para su grupo sembrado. Cuando queremos comenzar a reunir a la gente, cómo vamos a planificar las cosas. En ese sentido también su consejero los puede ayudar bastante. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a producir el proyecto final, producimos una guía de metas. Este es para el trabajo de ustedes con su consejero, o cualquier persona que le esté sirviendo a ustedes como consejero. ¿Ok? Y se le pide trabajar haciendo la guía de metas y compartir el informe con su instructor, en este caso soy yo. El día, la próxima clase la tenemos el día lunes
a la misma hora. No tuvimos la semana pasada, tuvimos una excelente reunión en Colombia planificando. Este es nuestra guía de metas. Tenemos una guía de metas para todo el año, con la intención de ser lo más organizados posible y bueno, de servirles a ustedes lo mejor que podamos. Vean el video entonces para la próxima lección y bueno, vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por alimentarnos con la leche no adulterada de tu palabra. Gracias, Padre, por darnos a nosotros la justificación, declararnos inocentes a través de la obra redentora de Cristo. Señor, ahora queremos servirte, que ya no vivimos para nosotros, sino para ti. Te pedimos que nos alimentes, Señor, que nos ayudes con el Espíritu Santo para brillar cada día más. Para la gloria de tu nombre, Padre Celestial, para que otros puedan conocerte de la misma forma en que te conocemos nosotros. Y ayúdanos, Señor, porque ya no queremos vivir como vivíamos antes, ya no queremos pecar. Ayúdanos a subyugar, a vencer la naturaleza pecaminosa. Pero más importante, Señor, cuando caigamos, recuérdanos lo que hiciste por nosotros y el perdón que tenemos en ti. En Cristo te pedimos esto y todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, mi familia, Dios los Gracias, bendiga a igualmente. todos. A Nos vemos todos igualmente. entonces. Semana larga.